Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con la predicación del Evangelio de Mateo y vamos a comenzar el Evangelio en el capítulo 19. Por una parte comienza el Evangelio 19, Jesús hablando acerca del divorcio. Ese tema no lo vamos a profundizar, solamente señalar que cada vez que Dios habla en la Biblia, a través de la Biblia, del matrimonio, siempre lo habla como una decisión muy, muy importante que el ser humano ha de tomar. Yo les he dicho, nosotros no escogemos a nuestros hermanos, no escogemos a nuestros padres, no escogemos a nuestros hijos, a nuestros tíos. La única persona en el mundo que elegimos es a nuestra pareja. Lo malo es que a veces no lo tomamos en serio, no nos sentamos a pensarlo y lo que vemos es mucha cantidad de divorcios, separaciones y cosas como esas. Así que Jesús comienza el capítulo 19 hablando de la seriedad de lo que es el matrimonio, de lo que él piensa del matrimonio. Y bueno, pues esa es la primera parte. Y después viene una sección en donde Jesús habla una sola verdad en muchos ejemplos. Y es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Esa verdad que él habla de muchas partes, y el día de hoy la clase o el estudio de hoy se titula Humildad contra soberbia. Humildad contra soberbia. Y lo que nosotros vamos a abordar es un principio que yo espero que tú y yo lo tengamos tatuado en nuestro corazón. Es un principio muy importante en donde la salvación, la palabra de Dios recalca mucho esto. La salvación es un regalo gratuito de la misericordia divina, totalmente lejos de lo que tú y yo podamos hacer. Y vamos a Mateo 19, por favor, en el versículo 13. Mateo 19, Mateo es el primer evangelio. Vamos al capítulo 19 y dice lo siguiente en el versículo 13. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Vamos a detenernos aquí. Esta sección es la sección en donde nosotros podemos apreciar lo que es el tener un corazón humilde. Y los niños tienen un corazón humilde para con Dios y para con la vida entera, ¿no? Los niños siempre tienen un corazón humilde, un corazón de confianza, un corazón para con los padres, para con la vida misma. Y lo que nosotros vemos aquí es a unos discípulos molestos porque unos padres solamente tenían la intención y el deseo de que Jesús bendijera a sus hijos. Imagínate esa escena de esos padres preocupados por acercar a sus hijos a Jesús. Jesús que se acercó al leproso, Jesús que se acercó al ciego, que se acercó a tantas personas. Ahora tenemos a unos padres que se acercaban a Jesús, le acercaban a Jesús para que los bendijera. Y los discípulos de Jesús, estos hombres que estaban aprendiendo el amor, ya estamos en el capítulo 19, se supone que ya han avanzado y caminado para con Cristo y estaban molestos con los padres porque para sus ojos estaban interrumpiendo al maestro. Estaban haciendo cosas sin importancia para ellos. Y lo que Jesús expresa de esto, en este corazón que tienen los niños, este corazón humilde, es que les dice: espérense. Yo quiero decirles algo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Y después les habla una verdad muy grande, dice: porque el reino del cielo pertenece a lo que son como estos niños. El reino de los cielos pertenece a ti y a mí cuando tenemos un corazón humilde, un corazón como un niño. Y ya después lo que nosotros vemos es que puso sus manos sobre su cabeza de estos niños y los bendijo. Algo que nosotros podemos aprender de esto también es cuánto tú y cuánto yo
así como a Cristo le importaban los niños, a ti cuánto te importan los niños en acercarlos a Dios, en acercarlos a Jesús. Padres, yo quiero preguntarles qué están haciendo como padres para como padres tener esa responsabilidad de acercar a sus hijos a Dios a través de Cristo. Algo que nosotros podemos ver en las iglesias y que puede reflejar nuestro interés o desinterés respecto a los niños es en la constante problemática muchas veces que se tiene de poder buscar voluntarios para los maestros de los niños. Es una complicación, pero eso refleja algo muy interesante. No me interesa. No me interesa lo suficiente para poder abordar los retos que siento para poder estar ahí. Tal vez te sientas insuficiente, yo no sé nada, ¿cómo les voy a enseñar? Cosas que puedes aprender, pero refleja, y tú has escuchado la iglesia de Guadalajara a lo largo de 30 años, lo difícil que es, aún los mismos padres, los mismos padres de nuestros mismos hijos, muchas veces también tenemos esa indiferencia a participar. Si Jesús estuviera en una iglesia cristiana y dice, yo escojo allá, yo escojo con los niños, porque para Jesús los niños son sumamente importantes. Él sabe el corazón humilde, Él sabe lo que puede construir en los niños y muchas veces nosotros demeritamos. A los abuelos, ustedes también tienen mucha influencia sobre sus nietos, sobre sus nietas. Aquí nosotros tenemos que pensar en que tenemos que estar ocupados del corazón humilde y poder acercar a nuestros hijos a Jesús. Aquí pues lo que nosotros vemos es eso, de que los niños son importantes para el corazón de Jesús y lo demostró así. Los niños son importantes para el corazón de Jesús y también los niños están a salvo en los brazos de Jesús. Los niños están a salvo en los brazos de Jesús. Muchas veces la tradición o la religión tradicional en nuestro país quieren hacerle cierto ritual a los niños para que pueda ser quitado un pecado que se le menciona como el pecado original. Como diciendo, Dios no está aceptando o no aceptaría a este niño hasta que le hagas este ritual para que se le quite el pecado original al bebé. Y lo que tú vas a ver en la palabra de Dios en páginas y páginas que se tratan de niños es que Jesús los recibe, siempre los recibirá porque en los brazos de Jesús o para Jesús los niños son muy importantes y siempre los niños estarán a salvo en los brazos de Jesús. Y vamos adelante en la historia, por favor en el versículo 16 que dice lo siguiente. Dice, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Versículo 17. ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Versículo 18. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20. He obedecido todos estos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue muy triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Versículo 25. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?
preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre o hijos o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Esta es la historia que tú ya has escuchado. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de esta misma historia. Y en los 3 evangelios, antes de contar esta historia, cuentan la historia de esa parte en donde Jesús bendice a los niños. Jesús está haciendo un contraste de un corazón humilde de personas que se querían acercar a Él, los padres acercando a los niños, un corazón humilde, y el contraste con un corazón soberbio, un corazón orgulloso. Nos deja ver Marcos que este hombre, al preguntarle esto a Jesús, esta pregunta fue en pseudo humildad, porque dice que se arrodilló. El evangelio de Marcos dice que se arrodilló para preguntarle. El evangelio de Lucas nos dice que él era un líder religioso. Esta persona que se acerca con Jesús, en esta misma historia nos da información que era un líder religioso, y Marcos que se arrodilla para hacer esta pregunta a Jesús. Este hombre nos parecemos mucho a él en la mentalidad cuando nosotros nos acercamos a Dios con una actitud orgullosa. Pero también nos parecemos mucho a Él porque tenemos muchas veces el pensamiento, nos habla de verdades muy importantes. Una de las verdades es que existe la vida eterna. La pregunta directa de este líder religioso que se acerca arrodillado a preguntarle a Jesús, le está preguntando: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: no, ya levántate, no existe la vida eterna, solamente existe esta vida, te mueres y ya no pasa nada. Jesús le dice: sí existe la vida eterna. Y no le está diciendo que no exista, y le está explicando varias cosas que vamos a ir abordando a detalle. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que aprender es: sí existe una vida después de la muerte, sí existe. Lo que tú vas a hacer ahora va a ser muy importante que tú puedas vivirlo y verlo a través de una vida después de la muerte. Y este hombre le está preguntando mucho que a nosotros pensaríamos que es así, que las reglas del juego en la vida de fe pensamos que es así. Y nosotros pensamos que en la vida de fe es: ¿qué hago para poder estar en la vida eterna? Este maestro religioso le dice: Jesús, ¿qué puedo hacer para estar en la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Pensando que son los méritos que uno tiene que tener. Y bueno, en los otros evangelios le dice con esta palabra: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús nos da una verdad muy importante, que es: solo Dios es bueno. Eso es bien importante, ¿eh? Solo Dios es bueno. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros a sí mismos nos creemos buenos, porque nos comparamos con el que está encarcelado, con el que hace cosas a nuestros ojos extremadamente malas. Y te digo, yo pienso que un 90 y algo %, porque también me ha tocado escuchar a personas que dicen: no soy bueno, pero es un porcentaje muy corto. La mayoría de las personas nos creemos buenas, y que cuando muramos estaremos con Dios en la vida eterna porque decimos: soy bueno. Y lo que le está diciendo Jesús: solamente Dios es bueno. Y empiezan a hablar de lo que nosotros podemos ver, lo que la palabra de Dios habla. Y lo que yo quiero decirte es que la llamada de Jesús, la llamada que nos va a hacer Jesús, que te está haciendo Jesús a tu vida,
siempre exige una entrega radical. La llamada de Jesús a ser un cristiano siempre exige una entrega radical. Ahorita podemos escuchar esta historia y decimos, no importa, yo ni tengo ni bienes ni posesiones, ¿qué vendo? Hasta así como que, eso, palomita, ponme palomita aquí. Yo si entrego todo, pues no tenemos nada, ¿no? Pero a cada uno de nosotros, Dios al podernos llamar a ser cristianos, siempre, no hay un llamado con un estándar diferente, siempre exige una entrega radical. Si hasta ahorita no has estimado esto, Jesús te llamó y te pidió a ti una entrega radical. Tú, a diferencia tal vez de este hombre líder religioso, pseudo humilde que estaba arrodillado, dispuesto a escuchar esta respuesta que tendría el maestro, el rabí Jesús, muchas veces a ti te va a decir que dejes lo que para ti es muy importante. Ya, entonces siempre la llamada de Jesús a la salvación exige una entrega radical. No podemos generalizar a través de esta escritura, ni tampoco nos está hablando esta escritura de que Dios y que el cristianismo y que la Biblia nos quiere a todos pobres, ¿no? A veces pensamos, no, entonces el rico, pues, dice que no entrará al reino de los cielos el rico, entonces no podemos ser ricos y ser cristianos. No está enseñando esto. Está hablando de una entrevista con una persona y lo que a él estaba costando trabajo y lo que a él le estaba llamando Cristo. Sí le estaba llamando a él una entrega total, una entrega radical. Y lo que nosotros podemos aprender de esto es que a ti y a mí, y nosotros podemos ver muchas escrituras, ¿no? Dice, si quieres seguirme, ¿cuáles son las implicaciones que Jesús nos habla? Olvídate de ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Familia, eso es entrega radical. Algo que nosotros a veces no nos damos cuenta, es que algo que nosotros tenemos que darnos cuenta, familia, y no importa qué tan adinerado o qué tantas posesiones podamos tener, algo que que vemos constantemente en la Biblia es lo peligroso, escucha bien, debemos darnos cuenta de lo peligroso y mortal de lo que nuestra naturaleza tiene del deseo de poseer. Nuestros corazones tienen el deseo de poseer. Nos queremos hacer de varias cosas, pero tenemos que tener en cuenta que eso a veces puede ser peligroso y mortal y no lo necesitamos desestimar. Estamos acostumbrados a pensar en la riqueza. Cuando nosotros pensamos en la riqueza familiar, la pensamos y la asociamos como una bendición. La asociamos, la bendición y la riqueza solamente la asociamos como una bendición. Y con esta escritura y con esta historia tenemos que también tener en cuenta la naturaleza y lo peligroso que muchas veces puede ser también la riqueza a nuestro corazón. Tenemos que advertir y no solamente, si no adviertes eso, cuando Dios te prospere, vas a entrar sin escudos, porque estás confiado, Dios me está dando, y no vas a estar cuidando. Mira, vamos a primera de Timoteo, vamos a apartar esta historia de Mateo, y vamos a la primera carta de Timoteo, por favor, primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 10. Dice en el versículo 9: pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. En el versículo 9 nos dice
lo que yo quiero que tengamos atención es los que viven con la ambición de hacerse ricos. Y hay un descuido, dice, caen en la tentación y quedan atrapados, no dice por muchas posesiones, dice por muchos deseos. Quedan atrapados por muchos deseos, y esos deseos son necios y dañinos, que los hunden en la ruina y en la destrucción. Yo creo que vivimos en una era en donde nos promueven que ganemos lo más que podamos y que enriquécete, y cuando vemos propuestas de trabajo, algo que muchas veces nos mueve, y es sincero, es si me pagan más, allá voy. Hemos visto, yo he sido testigo que a veces les han ofrecido en estados, sea en México o fuera de México, un ingreso alto, y ¿sabes qué dicen? Adiós. No hay iglesia, no importa, a ver cómo le hago con mi fe, pero es Dios quien me está abriendo la puerta. Por eso te digo, hemos asociado la bendición como si fuera algo solamente de Dios y que no importa, no tengo que tener precauciones en nada. Tenemos que tener nuestro corazón con mucho cuidado de que no nos vayamos a que se convierta en lo que a este joven se había convertido para él las posesiones, algo que le impedía dejarlo todo para Cristo, dejar su corazón para Cristo. Algo que yo podría decirte es que a mí me encanta este punto que llegó a este hombre, refleja para mí, armoniza con lo que Jesús pedía en la oración diaria, y está en Proverbios, por favor, Proverbios 30, versículo 7. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Proverbios, Antiguo Testamento, Proverbios, está después de... Y el versículo 30, por favor, versículos del 7 al 9. Mira cómo este hombre maneja la precaución que yo te hablo. 37 al 9 dice, oh Dios, te ruego 2 favores. ¿Cuántos favores? 2. Dice, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza. Dice, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Lo que le hablaba a este hombre, y me gusta por ejemplo la NBI, dice, Dios, solamente dame el pan de cada día. ¿Y qué es lo que yo puedo ver en el modelo de oración? Yo sé que va a haber muchos candidatos a misioneros, a cosas que van a decirle a Dios no por las posesiones, por el trabajo, el gran trabajo que tienen, por la gran profesión, por la gran casa o por el gran estilo de vida. Le van a decir a Dios que no a sus proyectos y a sus propósitos. Eso es lo que es ahí cuando ya está entrando raíces que debemos evitar. Lo que debemos evitar con las posesiones, familia, no es no tenerlas, sino analizarlas cuando ya hemos depositado en ellas la confianza y no en Dios. A mí me han compartido discípulos que de niños tuvieron necesidad, que una de sus luchas es tener la confianza en el dinero y no en Dios. Pero lo que me han platicado y que ellos ya la tienen bien vista, dice, mira, yo tengo en la cuenta de banco ahorro, porque ellos acumulan y ahorran porque su confianza está en las posesiones y están trabajando en brincar en esa confianza en Dios. Y dice, y Dios no me deja pasar de esta cantidad. Algo me pasa. Se me descompone el carro, pasa, pero no me deja que pase de esta cantidad. Pero yo le doy gracias a Dios porque Él sabe mi corazón. Sabe que entre más esté y entre más números yo vea, pongo más mi confianza en el dinero, en las posesiones que logro acumular. Así que nosotros yo pienso que un cristiano, de verdad, creo con todo mi corazón que un cristiano en un trabajo necesitaría prosperar y avanzar en la escala de su trabajo. Porque un cristiano con los valores cristianos va a ser responsable, comedido, honesto, va a ser de los que tráeme más.
un cristiano verdadero. Un cristiano ahí que está jugándosela con Dios, no, este cuate llega tarde, no le puedes decir nada, malhumorado, un montón de cosas que no refleja el corazón de Cristo. Yo estoy completamente seguro que un hombre con una fe cristiana brilla en su trabajo y por ende va a haber recompensas económicas. Pero yo quiero que en este momento tú midas tu corazón y tú le pidas a Dios de manera personal: Dios, ayúdame a evitar el riesgo del deseo de tener. Porque es padre, las casas son bonitas, el irte a comer cuando quieras, comprarte lo que quieras, la ropa de marca se ve bien, te luce, se ve padre. O sea, las cosas es atractivas para los ojos. No hablo de mediocridad, hablo de que nuestro corazón esté desprendido y tener cuidado. Por eso debemos entender nuestro uso del dinero y las posesiones en el contexto del Nuevo Testamento. Debemos entender el uso del dinero y las posesiones en el contexto del Nuevo Testamento. Quiero que observes esto. En el Antiguo Testamento, o podemos basar nuestra vida de fe con los ojos en el Antiguo Testamento. Quiero que observes esta diferencia. A ver si tú puedes acordar conmigo. Tú no te das cuenta que en el Antiguo Testamento los patriarcas, los reyes, las personas que vivían conforme a la ley de Dios, ¿qué pasaba con esas personas? ¿Qué notas con esta pregunta que yo te hago? ¿Qué notas cuando un rey vivía en sintonía con la voluntad de Dios? ¿Qué le pasaba a ese rey? ¿Vivía en pobreza o en riqueza? En el Antiguo Testamento, riqueza. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento a los patriarcas, a los reyes, a las personas que vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, los veíamos en riqueza. Yo quiero que observes, puedes ver a Job, puedes ver a las personas en el Antiguo Testamento esta constancia de que ellos obedecían la palabra de Dios y los veías con el reflejo de la bendición, la abundancia o la riqueza. Y luego cambia ahora al Nuevo Testamento. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves que las personas en el Nuevo Testamento que vivían y obedecían la palabra de Dios eran ricos? ¿Ves esa misma constante del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento? Quiero que observes eso. ¿Sí lo ves o no? Yo lo que puedo ver es que en el Nuevo Testamento no se ve reflejado como tal. Veíamos a un Pablo que tenían que ayudarle económicamente, no le sobraba. Él decía: yo estoy acostumbrado de vivir como Dios me ha sostenido, a veces en lo bueno, en lo malo, de todo. Yo estoy acostumbrado a vivir con lo necesario. El apóstol Pablo decía eso. Nosotros tenemos, entonces ahorita pensamos que la recompensa material va a venir por nuestra obediencia a Dios en esta era de Jesús, y no es así. No es así. Si Dios así nos lo da por el corazón que tú tienes, que has trabajado y que tú... Porque yo también he visto a cristianos, familia, que Dios les ha dado bastante. Y yo cuando platico con ellos, yo digo: con razón Dios le da. No le preocupa, no está lleno de confianza en lo que él tiene, sino está lleno de confianza en Dios. ¿Cómo lo desarrolló? No sé. Yo quiero preguntarte ahorita, tu corazón, si Dios te diera a ti mucho dinero ahora, ¿crees que estarías preparado para hacerlo? Piensa en tu vida, ¿cómo eres? ¿En qué gastas? ¿Qué lo invertirías? Tal vez tú dices: no, yo lo invierto con mujeres, yo lo invierto en placeres, yo lo invierto con eso. Muchas cosas el hombre, cuando Dios le da, lo podemos usar de manera correcta o incorrecta. Pero lo más interesante, entonces algo que vamos a tener que tener cuidado, familia, es que debemos entender que el uso del dinero y las posesiones en nuestro contexto, en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, es que si tú vives conforme a la voluntad de Dios, no necesariamente vas a ser rico económicamente. Yo quiero que observes las clases y todo lo que porque hay clases en el internet y en muchos lugares de pastores y de hombres que están súper seguros que tienes que ser próspero, así como que tienes que ser sano y ninguna enfermedad te va a tocar y ningún mal te va a tener. Yo quiero que observes en qué cosas se están apoyando, qué escrituras se están utilizando para apoyar esa idea de la prosperidad y de la forzosa bendición de lo que es el que tú puedas vivir la palabra de Dios y ser enriquecido. Yo lo que quiero decirte es que nosotros necesitamos
aprender este corazón como lo que decía Proverbios, sentirnos, al tener lo suficiente, tenemos que sentir ese gozo, esa satisfacción, pero sí luchamos contra el bombardeo de que llega tu familiar con un carro del año, con una cosa y tú luchas, ay, ¿yo cuándo? Ay, yo esto, oye Dios, pero si yo soy tu hijo y ¿por qué a mí no me bendices? Y empieza a luchar tu mente con esto. La llamada de Jesús, que es una llamada radical, algo que no sé por qué no lo observó, pero también nosotros pudimos ver en la historia que Jesús sí llama de manera radical a dejarlo todo, pero la llamada de Jesús a la salvación también garantiza una recompensa radical. Dios nos llama con un llamado radical, pero también garantiza ese llamado de Jesús una recompensa radical. A este líder religioso le estaba diciendo, vende todo lo que tienes. No solamente le dijo eso, vendo todo lo que tienes, dice, vende todo lo que tienes y le dice, y dáselo a los pobres. Ahí es donde tocó para él la confianza que él tenía. Pero inmediatamente que le está diciendo esto, de vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, inmediatamente Jesús le está hablando de una recompensa para él, una recompensa radical que él pudiese tener. Mira, vamos a nuevamente leerlo por si no pusiste atención en este texto, en el 19, en el versículo 21. En el versículo 21 dice, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres, ¿y qué va a tener él? Dice, y tendrás tesoro en el cielo. Inmediatamente le dice, y vas a tener, te garantizo un tesoro radical, una recompensa radical. Inmediatamente cuando le está diciendo, no se lo dijo, no se lo escondió, dijo, de lo que te perdiste, si hubieras sabido. No, inmediatamente, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Para él, dijo, no sé por qué lo que no entiendo es, a este joven rico, ¿por qué no le gustó esta transacción? No creyó en los tesoros en el cielo. ¿Por qué tú crees que no haya accionado en ese momento? Pensaría que, yo veo que él deseaba tener vida eterna. Entonces, si él deseaba tener vida eterna, él creía en el cielo. Mi pregunta era, ¿por qué no quería este joven tener tesoros en el cielo? ¿Por qué no? ¿Por qué prefirió el aquí y el ahora? No entiendo su proceder, pero el apóstol Pedro también le dice, oye Jesús, nosotros hemos dejado casas, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué onda con eso? Nosotros hemos seguido a ese llamado que tú nos has hecho radical. Y Jesús les dice, yo sé, mi llamado radical es a dejarlo todo y no es fácil. Y después Él nos está hablando de esa recompensa radical. Dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego en el versículo 29, y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, hijos o bienes, por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. Yo quiero decirte, yo quiero animarte. Eso es radical y la gente que está a tu alrededor no lo entenderá. Si tú fuiste misionero, sabes lo retante que es estar distanciado de tu familia. Es retante. Tal vez, por eso te digo, a veces podemos estar distanciados por cuestiones de trabajo, pero es retante. Estar distanciado, pasan necesidades, quieres estar ahí, quieres apoyar, quieres estar cercano, quieres nutrir tus relaciones familiares. Hay un momento en esa distancia que tú quieres regresar y estar cercano. Tus papás son grandes, están muriendo, tú quieres atenderlos, tú quieres hacer cosas. Y no solamente habla Jesús de las relaciones padre, madre, hermanos, también habla hijos o bienes por causa mía.
Yo lo que quiero preguntarte, así como este joven, no sé qué no vio, no sé si escucharía. Yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Jesús te va a dar 100 veces más si sacrificas por su reino las cosas? ¿Crees? A mí me llama mucho la atención esto que te voy a decir. Llegan hermanos, este vocabulario cristiano, a ver si no se te hace conocido. No, mira la camioneta del Señor, dicen, ¿no? Mira la camioneta del Señor, que están reconociendo que el carro se lo dio Dios. Y la pregunta obligada que yo tendría para una persona así es, ¿y qué hace esa camioneta para el Señor realmente? O sea, ¿es nomás porque se te ve muy bonita o porque es para el Señor? No, mira la casa del Señor. ¿Y por qué es esa casa del Señor realmente? O no, mi dinero es del Señor, mi vida es del Señor. Tenemos un vocabulario que decimos que todo le pertenece a Dios, pero nos preguntamos, ¿realmente es Dios quien está usando tu vida, tu casa, tu auto, tus cosas? ¿Es Dios o solamente tú? Si no, se va a convertir solamente en vocabulario, no realmente en acciones. Entonces, cuando nosotros decimos que todo le pertenece al Señor, familia, necesita reflejarse en nuestro uso de las posesiones o aún en nuestra propia vida. Eso es algo que le estaba llamando. El llamado de Jesús es un llamado radical, pero lo que te quiero decir es, oye Jesús, ¿y por qué me prometes que me vas a dar 100 veces más? Cristo vino a morir por mí. Eso tendría que ser suficiente para mí, de yo darte mi vida y todo lo que yo tengo. Eso debería ser suficiente, pero Jesús dice, pero yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, yo quiero recompensarte en el cielo. Ese va a ser nuestro reto, familia. Nuestro reto va a ser el que si aquí soportaremos la presión de lo que a nuestros ojos es perderlo todo. Este joven, este líder religioso con el deseo de la vida eterna, que le fue tocado lo que más le dolía, que eran sus posesiones, no estuvo dispuesto a que en esta tierra él se sentiría que lo perdió todo. Los mismos labios de su maestro le estaba diciendo, pero vas a tener tesoros en el cielo. No le dijo lo que después le dijo a Pedro, ¿no? Tendrás 100 veces más. Lo que vas a hacer no es perder, es ganar. Inmediatamente le está diciendo, tendrás esos tesoros. Ok. La pregunta para nosotros es si viviremos para los placeres a corto plazo, que no podemos mantenerlos. ¿Sabes en qué nos convertimos? ¿Sabes qué se me figura? ¿Te ha tocado ver los documentales de los faraones y de las personas que los sepultaban con todas las cosas? ¿Recuerdas eso? Y era impresionante, ¿no? Cosas de oro y más, un montón de cosas porque los iba a acompañar en el más allá. ¿Los acompañó en el más allá? Se fueron sin nada y ahí quedaron las cosas. Y los cazadores de tumbas, vámonos. Pero así nos convertimos los cristianos. No, yo quiero tener y que... Por eso la pregunta es, ¿nosotros viviremos para los placeres a corto plazo? Para poder tener cosas que no podemos mantener, como hasta los hombres más ricos del mundo. Si llegases a ver no sé, Philip, si tú la llegases a ver, ¿no llegaban a ver los grandes embarcaciones, por ejemplo, de este hombre de Apple, de Mac, Steve Jobs, unas casononas y unas que no alcanzó ni a estrenar? Era el hombre más rico del mundo, se murió de cáncer, no pudo todo el dinero parar eso, pero no se llevó nada. Vas a ver ejemplos y ejemplos. Las personas, hombres y mujeres, que aprenden esta parte de que no vamos realmente a dejar nada, no por mediocridad, sino porque realmente vamos a darle a Dios lo mejor de nosotros, hay un descanso, hay algo, o lo que está hablando Jesús. Vamos a vivir entonces para los placeres a corto plazo que no podemos mantener, o para los tesoros a largo plazo que no podemos perder. ¿Para qué quieres vivir? ¿Para aquellos tesoros que no puedes mantener o para aquellas cosas a largo plazo que no puedes perder?
Eso es algo que tenemos que tener. Eso sería una sabia inversión. Una sabia inversión en nuestra entrega radical, porque nuestro retorno es 100 veces. Pregúntale a quien quiera si de inversiones, que te sepa de inversiones, si 100 veces más no es una buena inversión. Pregúntale. Muchas veces se van con el 4%, pero habla de 100 veces más, es una buena inversión. Yo, familia, no sé si me tomas en serio o no, pero realmente esta iglesia es la iglesia que Dios espera que podamos ir por personas en Guadalajara. Y para ir por personas en Guadalajara, como misioneros que somos, sí vamos a requerir sacrificar. Sí lo vamos a hacer. Sacrificar tiempo, familia, cosas. El punto va a ser si vamos a estar dispuestos o no. No te voy a obligar, eres pecador si no lo haces. Es tú y Dios. Es tú y Dios. Son tus tesoros y tus posesiones lo que tú mantienes como prioritario. Es el llamado que Dios a ti te hizo de manera radical, como a mí me lo hizo de manera radical. Así que lo que yo te quiero invitar es, no perdamos de vista esto. No perdamos de vista esto, porque nuestro corazón en Jesús lo vale la pena. Este joven, los discípulos querían alejar no molestes al maestro. Los discípulos, al corazón humilde, los discípulos lo querían detener. Los discípulos, al corazón orgulloso, los discípulos lo querían atender. Lo que nosotros hoy aprendimos, o lo que aprendemos en esta historia, familia, es tener un corazón humilde. Yo veo en este hombre que tenía la intención o las ganas de tener una vida de fe, una vida de la vida eterna, un pensamiento de la vida eterna, pero no estuvo dispuesto. La entrega radical a tu vida y a mi vida es estar dispuestos a entregar lo que sea, lo que Dios nos pida. Muchas veces es cierto pecado, ciertas cosas que nos tienen atrapado muy personalmente a cada uno de nosotros, y no necesariamente esto. Entonces Dios nos hace un llamado radical, pero nos garantiza una recompensa radical. A nuestros ojos parecería que perdemos, y yo te quiero pedir, no caigamos en lo que nosotros vemos de los documentales y de todo eso, que pensaban que se llevaban todo y no se llevaban nada. No nos vamos a llevar nada, de verdad, no nos vamos a llevar nada. Y yo te quiero compartir que en mi corazón, en muchas ocasiones ha sido una lucha en mi pensamiento, en mis emociones, cuando yo no tengo la posibilidad de darme ciertos gustos que yo veo que a otros a mi alrededor sí lo pueden hacer, porque tienen diferentes ingresos a mí. Y a veces mi corazón se siente mal, se siente envidioso, se siente egoísta. Y por ejemplo, escrituras como estas me enseñan a decir, Fer, tú paga el precio, si estás dispuesto. Pero cuando ya estás amargado y no estás pagando el precio, eso no es pagar el precio, eso se hace con un corazón resuelto y feliz. Así que me siento muy contento también de ver testimonios de ustedes, familia, que están sacrificando. Aquí tenemos entre nosotros, por ejemplo, uno de los hermanos que dejó y cerró un trabajo los días domingos, que él vendía comida, y era su mejor día. Cerrar eso requirió fe. Cerrar un negocio de comida los domingos, siendo que es tu mejor día de venta, y no porque va a ser tu mejor, porque ya tenías este negocio, era un reto. Y Dios, primero estás tú. ¿Sabes qué me encanta? Que no lo vi desamparado por Dios. Dios tenía razón. Y muchas veces eso nos ha frenado, cosas que demos pasos, y eso me encanta, porque Dios sí cumple, y si cumple en esta vida, cumplirá en nuestra vida eterna. Me siento muy contento que Dios te recompensará, porque algo que también es increíble que nos enseña Dios, que no, lo que haga tu mano izquierda no lo vea tu mano derecha. Sé que muchos de ustedes han sacrificado mucho y solamente ustedes y Dios lo saben. Me siento orgulloso por eso, porque no perdiste, porque eso no fue en vano lo que hiciste, que solamente tú y Dios lo saben.
porque sé que vas a ser recompensado, porque Dios sí va a cumplirte. Así que yo creo que todos nosotros tenemos lo necesario, tenemos lo suficiente. Tendríamos que tener una vida de satisfacción y tenemos que ir por más personas. Ser una iglesia misionera, ser una iglesia compasiva, ser una iglesia que va por el perdido. Acompáñame en una oración, por favor.